El alba apenas rasgaba la penumbra del horizonte cuando Asael cruzó el umbral del desierto. No había mapa en sus manos ni destino seguro en su mente, pero cada paso que daba lo hacía con la firmeza de quien ha sido llamado. Su andar no era apresurado ni temeroso, sino pleno de una calma desconocida, como si algo o alguien invisible caminara junto a él. Detrás de las dunas, el viento murmuraba antiguas palabras. No eran voces humanas, sino ecos de una lengua celestial que el alma comprendía aunque el oído no pudiera traducir. En cada grano de arena, en cada sombra proyectada por el sol naciente, había una promesa, la protección de lo alto. Asael no lo sabía aún, pero aquel día marcaría el inicio de un viaje que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu, su memoria y su fe. Las pruebas vendrían, implacables como las olas de una tormenta, pero él no estaría solo. En lo alto, más allá del cielo visible, el decreto ya había sido pronunciado. El Altísimo había dado orden a sus mensajeros. 4 ángeles fueron enviados, no como apariciones gloriosas que rompen los cielos, sino como custodios silenciosos. No serían vistos, pero su presencia sería tan real como el sol y la luna. Uriel, el vigilante del alba, descendió primero. Sus ojos veían más allá del tiempo, y su espada jamás se blandía en vano. Su misión, custodiar los pasos de Asael cuando los caminos parecieran desaparecer. Rafael, el sanador, vino tras él. Su toque restauraba no solo la carne, sino también la memoria quebrada por el dolor. Se mantendría cerca cuando el cansancio mordiera el alma. Gabriel, la voz del Altísimo, fue enviado para hablar al corazón del hombre. No lo haría con estruendos ni relámpagos, sino con susurros al oído en los momentos más oscuros. Por último, Miguel, el protector. Su sombra sería escudo cuando las sombras de la noche se tornaran más densas que el olvido. Cada uno se desplegó en los bordes de la realidad, velando a Asael mientras él seguía sin saberlo. Caminaba entre montes y quebradas, cruzaba ríos y llanuras, enfrentaba la soledad del silencio y el peso de sus pensamientos. Pero en cada paso, una fuerza invisible desviaba las piedras, aplacaba la sed, fortalecía sus músculos y sostenía su voluntad. Un día, al pie de un monte escarpado, Asael cayó de rodillas. Sus labios estaban resecos, su cuerpo herido, su espíritu cansado. El cielo parecía haber cerrado sus puertas. Fue entonces cuando una brisa leve rozó su rostro, como una mano materna. Sus ojos se cerraron, y por un instante vio, 4 figuras de luz, envueltas en vestiduras que no eran de este mundo, lo rodeaban. No le hablaron, pero su sola presencia le devolvió el aliento. Al despertar, su cuerpo estaba sano, su carga aligerada. Comprendió, sin necesidad de palabras, que el Altísimo lo había escuchado. Desde entonces, no dudó más. Aunque las dificultades no cesaron, tampoco lo hizo la protección que lo acompañaba. Día tras día, Asael siguió avanzando. En los peligros visibles y en los ocultos, los ángeles ejecutaban su misión, desviar a los ladrones en el sendero, cerrar las fauces de las bestias, inspirar compasión en corazones endurecidos. Traer lluvia donde solo había sequía. Y Asael cambió. Lo que comenzó como un viaje externo se convirtió en un viaje hacia adentro. Aprendió que ser protegido no significa no sufrir, sino tener la certeza de que el sufrimiento nunca sería el final. Que los caminos del justo no siempre son fáciles, pero siempre son seguros bajo la mirada de lo alto. Décadas después, cuando los cabellos de Asael se tornaron plata y sus pasos se hicieron más lentos, volvió al lugar donde todo comenzó. Miró el desierto con otros ojos, no como un páramo estéril, sino como un altar sagrado. Allí, en el silencio que todo lo revela, elevó una oración sin palabras. Y antes de cerrar los ojos por última vez, sintió una vez más la brisa de lo alto. Los ángeles, siempre fieles, lo aguardaban, no para llevarlo a un nuevo camino, sino al hogar eterno donde toda promesa se cumple. Pero la historia de Asael no terminó con su último suspiro.
El eco de su vida quedó grabado en la tierra que pisó, en los oasis donde descansó, y en los corazones de quienes lo escucharon. En generaciones venideras, su nombre se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable, de confianza absoluta, de caminar con la certeza de ser guiado por manos invisibles. Uno de esos corazones fue el de Eliam, un joven pastor que habitaba los mismos parajes donde Asael caminó. Había oído las historias desde niño, pero un día, tras una fuerte tormenta que arrasó su aldea, decidió buscar con sus propios pies aquello que Asael había encontrado. Con una vara en la mano y una oración en el pecho, Eliam partió al desierto. Caminó bajo el mismo sol abrasador, durmió bajo las mismas estrellas antiguas, y sintió el mismo silencio inmenso. Pero algo en su interior había cambiado, caminaba no para encontrar, sino para ser encontrado. Y entonces, sucedió. En una noche sin luna, en medio de un silencio más profundo que el sueño, una voz susurró su nombre. No fue un grito, ni una revelación ruidosa. Solo un nombre, pronunciado con amor eterno. Eliam se detuvo, y en ese instante, supo. Supo que no estaba solo, que nunca lo había estado. Supo que la misma promesa hecha a Asael vivía ahora en él. Que los ángeles del Altísimo aún caminaban entre los hombres, guiándolos, sosteniéndolos, defendiéndolos. Así como Asael, Eliam regresó. No con gloria, no con riquezas, sino con una paz que desbordaba su ser. Su sola presencia traía consuelo, su palabra encendía esperanza. Y cuando otros le preguntaban qué había visto, solo respondía, he caminado bajo la sombra del Altísimo, y he sido guardado en todos mis caminos. Porque la promesa no envejece, no se agota, no se rompe. El Salmo 91 horas y 11 minutos no es solo un verso, es un llamado eterno, una verdad viva, una llama que pasa de generación en generación. Y quienes la reciben, se convierten también en custodios, en señales vivientes de que la fidelidad de Dios no falla. Fin.